Muy buenas tardes. Les doy la bienvenida a todo el auditorio que nos acompaña en esta tarde. Yo soy la doctora Irene Rodríguez Santamaría, coordinadora del Departamento de Educación Continua de la Facultad de Medicina de la Universidad Veracruzana, región Jalapa. Tenemos el honor de presentar ante ustedes a una profesional experta en el tema que nos ocupa el día de hoy, en esta ponencia, que es la doctora Sandra Kira Niño Oberto. Ella es egresada de Medicina Interna del Hospital Español de México. Hizo una subespecialidad de infectología en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán, y es actualmente infectóloga del Hospital del Centro de Alta Especialidad Dr. Rafael Lucio. Ella es jefa de la Unidad de Vigilancia Epidemiológica del Hospital CAE Dr. Rafael Lucio. Muy bien, nos enorgullece presentarla. Ella nos hablará acerca de la conferencia titulada La nueva pandemia de nuestra era. En este momento dejo los micrófonos a la doctora Sandra Niño. Bienvenida, doctora, mucho gusto y es un honor tenerla con nosotros. Dejo con ustedes a la doctora Sandra Niño. Muchas gracias por la invitación. Vamos a tratar de aclarar algunas dudas sobre la nueva pandemia que tenemos ahorita, la pandemia del SARS-CoV-2, COVID-19. Empezamos, por favor. Por el virus SARS-CoV-2, conocido actualmente como COVID-19. La que sigue, por favor. Es importante recordar que no es la primera pandemia a la que se está enfrentando nuestra población. Han existido varias pandemias a través de los tiempos. La primera de ellas que tenemos es de la Edad Media. La enfermedad que se presentó fue la peste negra y la cantidad de gente fallecida en esta época fueron 75 millones de personas. Para el siglo XIX, una de las enfermedades que se presentó fue la gripa rusa, que se presentaron 1 millón de personas fallecidas. En el siglo XX hay dos pandemias muy conocidas, la gripa española, de la cual hemos escuchado hablar, que fue en 1918-1919, y por esta enfermedad fallecieron aproximadamente 100 millones de personas. En 1981, al día de hoy, es la pandemia del VIH-Sida, que ha cobrado 30 millones de personas y todavía pues, está vigente con nosotros. Y para el siglo XXI, menciono las más importantes, una de la cual fue partícipe la Ciudad de México, fue la gripa por influenza H1N1 en el 2009 al 2010. Aproximadamente murieron de 150,000 a 300,000 personas. Y esta enfermedad H1N1 todavía está vigente y ya es una enfermedad estacional con nosotros. Para el 2012-2015 fue un síndrome respiratorio del Medio Oriente. También es un coronavirus y aproximadamente murieron 858 personas. Y ahorita, a partir del 31 de diciembre de 2119, pues se declara esta pandemia ocasionada por el coronavirus, denominado ahorita SARS-CoV-2,
y lleva aproximadamente 474.572 muertes. Este es un corte que estamos haciendo del 23 de junio. Recordar que todas estas personas se van incrementando día a día. La que sigue, por favor. Si puedes ayudar un poquito con el señalador para que sea un poquito más dinámico. Ok. Vamos a hablar de qué es este virus. El virus del coronavirus es un virus que pertenece a la familia Coronaviridae, es del grupo beta. Hay otros tipos de grupos, pero aquí pertenece al grupo beta. Es un virus RNA que contiene enzimas y las principales son la RNA polimerasa y proteasa. Este virus, ¿por qué tiene esta forma de corona? Aquí se puede ver en la figura todas las glucoproteínas externas. Entre ellas tenemos la S, la HE y la M, y estas glucoproteínas son las que le están dando este aspecto de corona al virus. Y se le ha nombrado recientemente como SARS-CoV-2 COVID-19, porque SARS es un síndrome agudo respiratorio severo, esas son las definiciones de esas iniciales, CoV-2 porque es un coronavirus, y COVID es co de coronavirus, V es de virus y D en inglés de disease, de enfermedad 19. De eso vienen las siglas. La que sigue, por favor. Este virus también es importante conocer que se han encontrado dos tipos de cepas. Una que es la cepa S y otra que es la cepa L. Eso es un estudio que se hizo en la Universidad de Beijing. Se analizaron 103 muestras de los primeros estudios de casos de estos pacientes, y ellos lo que encuentran, sobre todo en la cepa L, que el 70% de los pacientes presentaban esta cepa. ¿Qué peculiaridad tiene esta cepa? Que es más agresiva y es mucho más contagiosa, por eso también ha sido difícil contener esta enfermedad y causa una enfermedad grave. También la población puede estar infectada por otra cepa, que es la cepa S. Esta cepa la tiene una menor proporción de los pacientes, el 30%, es una cepa menos agresiva, menos contagiosa y causa una enfermedad de leve a moderada. La que sigue, por favor. Bueno, la infección por coronavirus puede causar no solamente infecciones respiratorias, sino también gastrointestinales. ¿Eso por qué sucede? Porque estos virus, algunos tienen mayor afinidad al aparato respiratorio y entonces en ese momento el paciente presentará infecciones respiratorias. Pero en algunas otras ocasiones el virus tiene una mayor afinidad al sistema gastrointestinal y el paciente entonces podrá referir más manifestaciones gastrointestinales que respiratorias. En esta pandemia y con este virus lo que estamos viendo que la mayoría de las manifestaciones son de cuadro respiratorio. Por eso pueden provocar entonces enfermedades muy graves como las neumonías y un síndrome de dificultad respiratoria hasta llevar a la muerte o manifestaciones gastrointestinales. No es la primera vez que nuestra población se enfrenta a un virus de coronavirus. Ya lo había mencionado en un inicio, cuando hicimos un pequeño recordatorio de todas las pandemias que han habido, que la primera vez que tuvimos contacto con este coronavirus fue en el 2003, en donde un síndrome de respiratorio agudo severo, y eso fue en China, y mucho más reciente en 2012, que es un síndrome respiratorio de Oriente Medio, y ese se presentó en Arabia Saudita. Podemos ver, por ejemplo, que en cantidad de casos, obviamente, esta pandemia pues tiene muchísimo más casos que el SARS del 2003 y que el MERS del 2012. Pero en cuanto a muertes, bueno, aquí ya no la pudimos modificar, pero acuérdense que hay casi 500,000 de muertes ya actualmente, a diferencia del SARS que nada más se presentaron 774 y en el MERS 858. La que sigue, por favor. Bueno, ¿cómo se originan este tipo de virus o estos coronavirus? Bueno, hay que recordar que estos virus circulan tanto en humanos como en animales. Este coronavirus se cree que proviene de los murciélagos, pero ese virus necesita mutar para llegar entonces al ser humano, de tal manera que este virus tiene la capacidad de transmitirse a otros animales. Es decir, ese mamífero, que es en este caso el murciélago, tiene que mutar y entonces piensan que el animal al cual mutó fue un pangolín, que aquí tenemos la foto, si la pueden poner con el cursor.
Nuevamente, ese es el murciélago, muta el virus y llega al siguiente mamífero, que es el pangolín. En el pangolín sufre otra mutación y entonces ahí es cuando se puede transmitir a los seres humanos. Ya una vez que está en los seres humanos es cuando adquiere la propiedad para propagarse hacia otras personas y entonces aquí es cuando empiezan los pequeños brotes que después se van a convertir en lo que son pandemias. ¿A qué sigue, por favor? Bueno, en cuanto a la fisiopatología, habíamos recordado que todas estas glucoproteínas externas que le dan esta forma de corona al virus son las que utiliza para poder ingresar a la célula huésped. Principalmente, una vez que entra el RNA polimerasa, que aquí lo podemos ver. Bueno, y ese RNA polimerasa se va a unir a la enzima convertidora de angiotensina 2, conocida como ACE2. Por eso se cree que los pacientes hipertensos son los que tienen más complicaciones en estos pacientes. Y también se ha visto que los niños no tienen estos receptores o estas enzimas convertidoras a angiotensina 2. Por eso en niños no se ha visto tantos casos o tampoco no se ha visto que presenten tantas complicaciones. Estas enzimas se expresan en las células alveolares tipo 2 y por eso tiene mayor predilección en afección pulmonar. ¿La que sigue, por favor? Bueno, y para empezar un poco la historia de cómo ha ocurrido esta pandemia, sabemos que por primera vez en China, en la ciudad de Wuhan, en la provincia de Hubei, el 31 de diciembre, aparece este nuevo virus, ya dijimos cómo se llama, es SARS-CoV-2, es un coronavirus disease 2019, abreviado como COVID-19, que es como lo conocemos, y el 30 de enero del 2020, la Organización Mundial de la Salud declara emergencia de salud pública de importancia internacional, es decir, un incremento en el riesgo a la propagación a nuevos países. La que sigue, por favor. Bueno, para poder entender, adelantaste la anterior. Para poder entender esto, tenemos que ver las fases de alerta pandémica para que podamos entender en dónde estamos y hacia dónde queremos ir o hacia dónde vamos a ir. Originalmente tenemos la fase 1-3, en donde ahí sabemos que el virus circula solo entre animales. Hay muy pocas infecciones humanas. Cuando pasamos a la fase 4, que es cuando mutó del segundo mamífero hacia el ser humano, hay una transmisión de persona a persona. Actualmente nosotros estamos en una fase 5-6, que es cuando ocurre la pandemia. Después podemos ver el punto máximo, que México, pues lastimosamente todavía no lo alcanza. Ahorita estamos viendo mayor cantidad de casos que los que nos dijeron que iban a estar en mayo. A lo mejor en algunas ciudades sí está descendiendo, pero por ejemplo aquí en Veracruz todavía nosotros no llegamos a nuestro punto máximo de la curva. Después de eso, posterior a la pandemia, puede reaparecer este virus de manera por temporadas. No sabemos cuál va a ser la temporada. Pensábamos que era la etapa invernal a la cual se iba a presentar de este virus, pero como vimos que este virus se ha extendido a todo el mundo, en algunas partes del mundo estaban en verano y otras en invierno, entonces no se ve esta predilección por alguna época. La que sigue, por favor. Bueno, para resumirlo, aquí tenemos en la fase 1, si podemos tener el cursor, por favor. Bueno, aquí se ve la infección entre animales, no hay ninguna infección entre humanos. En la segunda fase, en la fase 2, es la posibilidad de que se desarrolle una pandemia, es decir, que alguno de estos mamíferos o animales a los cuales ya están infectados pueden propagarse hacia el ser humano. Continuamos con la que sigue. En la fase 3, aquí ya tenemos que, por ejemplo, hay grupos pequeños de personas que adquieren la infección. El contagio entre humanos ocurre de forma limitada y bajo ciertas circunstancias. En la fase 4, pues ya aquí lo vemos en las gráficas, se verifica la transmisión entre personas y el virus causa brotes de la enfermedad en comunidades. En esta etapa aumenta el riesgo de que se desate una pandemia, la que sigue, que son la fase 5 y 6, que pues obviamente es lo que tenemos. La fase 5 es una pandemia inminente y en la fase 6, pues en la que nos encontramos la mayoría de los países de diversos continentes. La que sigue, por favor. Bueno,
Estos eran los 3 escenarios, vamos a recordarlos, ya nosotros sabemos que estamos en el escenario 3. En el escenario 1 era importación, por eso era importante conocer los antecedentes de viaje de los pacientes, de dónde venían, si en el país de donde venían habían casos. Entonces, por eso se llaman casos de importación. Era una transmisión de segunda generación, donde generalmente esa persona que venía de un país que ya tenía esa enfermedad, principalmente de China, en este caso era, y también había en algunos estados de Estados Unidos, pues esa persona venía infectada, y entonces lo que ocurría, como no conocíamos bien, infectaba a sus familias o a las personas con las que convivía cercanamente, y principalmente eran docenas de casos, como fue en el mes de febrero, como estaba México. Entonces la mayoría eran casos leves y muy pocos casos graves. En 40 o 50 días, o sea, sabíamos que íbamos a pasar a todos estos escenarios. Del escenario 1 pasamos al escenario 2, en donde ya hay una dispersión comunitaria, es una transmisión de tercera generación, en donde ya no son brotes familiares, pasamos a brotes comunitarios, ya no son docenas, sino van a ser cientos. Todavía aquí predominan la mayoría de los casos leves y tenemos menos casos graves. Y sabíamos también que íbamos a pasar al escenario 3, en donde eso más o menos se presentó en unos 10 a 20 días en el escenario que estamos, en donde ya son brotes regionales, una dispersión nacional, los casos son estimados en miles y obviamente hay un aumento de los casos graves. ¿Por qué? Porque hicimos una política de mitigación y no de contención. En otros países se hicieron unas políticas mucho más agresivas, sobre todo con el uso de cubrebocas y con el resguardo. Nosotros fue resguardo más bien, de resguardo de escuelas principalmente y de algún tipo de los trabajos. Y el uso de cubrebocas, pues cada estado tuvo su libertad para decir si se podía usar o no se podía utilizar. Acuérdense que nosotros hicimos de mitigación y no de contención. La que sigue, por favor. Este es un corte al 23 de junio. Saben que esto está cambiando de manera diaria. En la parte de abajo viene la fuente. Esa fuente es del hospital y de la Universidad de Johns Hopkins, en donde de manera actualizada van informando por país la cantidad de casos que presentan y las muertes. Actualmente hay 9.183.225 casos confirmados, con 474.572 muertes. La que sigue, por favor. Tenemos una tasa de letalidad a nivel mundial de 5.1%. Hay que recordar que no es lo mismo la tasa de letalidad que la tasa de mortalidad. La tasa de letalidad es la cantidad de muertes entre la cantidad de casos que presentan, y para la mortalidad tenemos que saber la cantidad de población, pero ya con la cantidad de casos que hay. Esta es la lista de los primeros países que están presentando casos. En enero y febrero escuchábamos que el país que más casos tenía era China. Esto ya ha cambiado, actualmente es Estados Unidos, tiene por arriba de 2 millones de casos, le sigue Brasil, por arriba de 1 millón de casos, después tenemos Rusia, India, Inglaterra, y ya vemos que está Perú, Chile y España. Todavía México no entra dentro de esta cantidad de casos, pero yo creo que a lo mejor en unas semanas o meses podemos estar dentro de los primeros 10. La que sigue, por favor. En cuanto a la Ciudad de México, hay que recordar que el primer caso se reportó el 28 de febrero de 2020. Ese caso llegó al Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, le fue muy bien, se egresó por mejoría el paciente. Hay actualmente, acuérdense, desde el 23 de junio, 191,000 casos, 410. Tiene una tasa de letalidad, acordándose que la tasa a nivel mundial es de 5.2 y la de nosotros es de 12.21%. Es decir, que de 100 personas tenemos una letalidad de 12. Los principales estados o entidades federativas que están presentando los casos es Ciudad de México, que tiene 43.596, le sigue el Estado de México, después tenemos a Tabasco, aquí tenemos a nuestro estado, Veracruz, después está Puebla, Baja California y Sinaloa. Todos los estados han reportado casos, pero son los estados que tienen más casos actualmente. La que sigue, por favor. En cuanto a los casos, a las defunciones, bueno, aquí es en Veracruz porque esta plática la estamos haciendo a
aquí en la capital, en Jalapa, Veracruz. Bueno, de los municipios que más tienen, principalmente es Veracruz, con 2.806, le sigue Coatzacoalcos, después Poza Rica, Córdoba y por último está nuestra capital. Y Veracruz reporta 1.295 defunciones a nivel de todo el estado. La que sigue, por favor. En cuanto a la infección por género, tenemos que el 55% han sido hombres y 45% hombres y 55% mujeres. De ellos, el 32% se han tenido que hospitalizar y 68% ambulatorios. Eso es a nivel global, a nivel de toda la República Mexicana. La que sigue, por favor. Defunciones a nivel de toda la República Mexicana se reportan 23.377 defunciones al 23 de junio. Los estados que más defunciones han reportado, pues obviamente son los estados que tienen mayor cantidad de casos. Iniciamos con la Ciudad de México, seguimos Estado de México, Baja California, Veracruz, aquí ya se reporta como cuarto estado en cuanto a casos de mortalidad. Seguimos después Sinaloa, Puebla, Tabasco y Guerrero. La que sigue, por favor. Bueno, para entender mucho de esta enfermedad, tenemos que ver la definición de caso sospechoso y caso confirmado. Esa definición de caso sospechoso y caso confirmado ha ido cambiando, sobre todo la de caso sospechoso, porque primero era si venía de los países que ya conocíamos que tenían esta enfermedad. Ahorita se conoce como caso sospechoso cualquiera persona de cualquier edad que en los últimos 7 días haya presentado al menos 2 de los siguientes signos o síntomas: tos, fiebre o dolor de cabeza. Alguno de estos debe tener por lo menos 2, más alguno de estos de la siguiente lista, que es disnea, artralgias, mialgias, odinofagia, rinorrea, conjuntivitis y dolor torácico. Esos son los principales síntomas. Y el caso confirmado es toda aquella persona que cuente con diagnóstico ya confirmado. En un inicio solamente era el INDRE, pero ahorita son la Red Nacional de Laboratorios de Salud Pública que fueron capacitados por el INDRE para realizar las pruebas de PCR. Esos son casos confirmados. La que sigue, por favor. El periodo de incubación, acuérdense que esta es una enfermedad nueva y entonces se ha ido estudiando tanto el periodo de incubación como el periodo de contagiosidad. Se dice que el periodo de incubación es de 1 a 14 días, de ahí el famoso 14 días de resguardo domiciliario o de no tener contacto con demás pacientes, con una media de 4 o 5 días. Hay casos recientes que sugieren que pueden tener un periodo mucho más largo de incubación de 24 días, entonces por eso a lo mejor nos podemos estar quedando un poquito cortos en cuanto a los 14 días de resguardo. Este periodo más prolongado tendría ese tipo de implicaciones. 97.5% de los pacientes tendrán síntomas a los 10 o 11 días después de que tuvieron contacto con este virus. La que sigue, por favor. También tenemos a los famosos pacientes presintomáticos o los pacientes que son portadores pero son asintomáticos. Hay publicaciones, lo bueno de esta pandemia es que se ha publicado, la verdad que de una manera muy rápida. Hay muchas publicaciones que están saliendo en donde comentan que los pacientes pueden infectar 1 a 3 días antes de tener síntomas. Generalmente casi todas estas enfermedades que afectan las vías respiratorias, cuando el paciente ya tiene la sintomatología es cuanto más infecta. No se había visto que estos pacientes antes de presentar los síntomas también podían contagiar y sí se ha visto con esa enfermedad. Entonces, una persona que puede estar asintomática 1 o 3 días antes de presentar los síntomas también puede contagiar. Y tenemos que 40-50 de los casos, la transmisión puede ser de casos asintomáticos o presintomáticos. Por eso es un poquito más difícil poder detectar esta parte. Lo que sigue, por favor. El número de casos que genera un individuo afectado será de 2.6. Es decir, una persona infectada puede infectar a 3 o 4 personas a su vez. La epidemia se duplica cada 6.4 días, por eso está cambiando constantemente y por eso hay que estar revisando toda la información que aparece.
comparado con los otros dos coronavirus, el SARS y el MERS que ya habíamos platicado, tiene mayor infectividad, pero aquí habíamos puesto menor letalidad. La letalidad mundial, acuérdense que es 5.2, 5.3. La letalidad en México es mucho más alta, es casi, aproximadamente como del 12%. La transmisión de personas asintomáticas, lo volvemos a decir, puede ser posible. La que sigue, por favor. Hablando un poquito de otros virus coronavirus que ya hemos tenido y con el cual ya hemos tenido experiencia. Bueno, si podemos ver la tabla y si me van apuntando para seguir, bueno, aquí tenemos la cantidad de casos que ha habido por COVID, arriba de los 8 millones de número de casos, fallecimientos arriba de los 400,000 casos, y aquí no podemos todavía generar nuestra mortalidad. Pero sí podemos generar la letalidad de esta enfermedad por COVID, y la tenemos acá abajo, la letalidad es de 5.2. Si comparamos con el SARS y con el MERS, a pesar de tener menos cantidad de casos y fallecimientos, por eso tenemos una mortalidad un poco más alta. El SARS tiene una mortalidad de 9.5 y el MERS de 29.1, ¿sí? Sus letalidades también son, en cuanto a letalidad, sí es, esas dos son más bajas que las del COVID. La que sigue, por favor. ¿Cómo se transmite esta enfermedad? Ya para todos es conocido que se transmite de persona a persona y principalmente son por las gotitas de flu. Esas gotitas, preferentemente aquellas que midan menos de 5 micras, porque las gotas grandes generalmente por gravedad van a caer y entonces es más difícil poder inalarlas. Una persona, ya lo dijimos, puede contagiar de 2 a 3 personas. Una persona al estornudar puede hablar o toser. Estas gotas pequeñas que miden menos de 5 micras, que se denominan como gotitas de flu, pueden alcanzar una distancia hasta de 2 metros. Y todavía cuando hablan, algunas personas pueden esparcir estas gotas a una distancia mayor. De ahí la sana distancia de aproximadamente 2 metros para que estas gotitas no las podamos respirar y no nos pueda contagiar. La que sigue, por favor. No solamente el contagio de persona a persona, también las superficies inanimadas, también con eso nos podemos contagiar. Es posible que se pueda infectar al tocar superficies, objetos, y que puedan tener el virus, y después, una vez que uno toca a estas superficies inanimadas, se toca su boca, su nariz o sus ojos, y entonces es como se puede infectar. Se desconoce cuánto tiempo puede estar este virus en estas superficies inanimadas, pero hay algunas publicaciones que dicen que hasta 72 horas. Por eso es muy importante limpiar todas estas superficies inanimadas, sobre todo el celular o nuestra área de trabajo, cada vez que vayamos a iniciar nuestra jornada laboral o al terminarla. ¿Con qué se puede limpiar? Con toallitas con cloro, principalmente con el cloro se inactiva el virus. La que sigue, por favor. Como era un virus nuevo, pues desconocíamos mucho quiénes iban a estar más afectados, qué sintomatología iban a presentar, y como lo dije hace rato, se empezaron a publicar muchísimos artículos. Ese fue uno de los primeros artículos que se publicaron. Ese es un artículo con la mayor... hay artículos, los presento posteriormente. Ese es un artículo que se publicó en el JAMA, de 138 pacientes. Estos pacientes se hospitalizaron en el hospital de Wuhan. Su edad promedio era 56 años, si me pueden seguir con el cursor. La mayoría de estos pacientes eran del sexo masculino, el 75%. 40% de los pacientes hospitalizados era personal médico. Y aquí, ¿por qué fue personal médico? Porque no sabíamos realmente cómo evitar esa transmisión del paciente hacia el médico. Entonces, en este artículo se ve que la mayoría de la población fue personal médico. Y la principal comorbilidad que se vio en esos pacientes fue la hipertensión, ¿no? Y de ahí empezamos a ver cuáles comorbilidades estaban más asociadas a presentar complicaciones en esos pacientes. La que sigue, en este mismo artículo, recordando que eran de 138 pacientes, ¿cuáles fueron los principales síntomas? Los principales de ellos fue la fiebre.
136 de 138, que fue casi el 98%, después mucha fatiga y tos seca, y un porcentaje más bajo presentaron disnea. Estos fueron de los primeros artículos. El que sigue, por favor. Este siguiente artículo es un artículo con mucha mayor población, no se ve muy bien la gráfica, pero este está publicado en New England Journal of Medicine, es reciente. Aquí se trata de un artículo en donde la población es de 1.099 pacientes, participan 552 hospitales de 30 provincias en el país de China. Aquí dividieron a los pacientes en dos grupos, 926 eran casos leves, 173 casos severos, con una mediana de edad de 47 años. La mayoría fueron mujeres, 41.9%. ¿Cuáles fueron los principales síntomas de estos pacientes? Fiebre, el 43.8% antes de hospitalizarse y 88.7% durante la hospitalización. Y el segundo síntoma que ellos presentaron fue tos, 67.8%. El que sigue, por favor. En este mismo estudio que estábamos reportando de China, ¿cuáles fueron los hallazgos principales? Ellos encontraron una imagen radiológica en vidrio deslustrado en el 56.4%, un infiltrado bilateral en parches en el 58.8%, y en cuanto al laboratorio, principalmente tenían linfopenia, trombocitopenia, y la mayoría de los pacientes tenían la proteína C reactiva. La que sigue, por favor. De ahí entonces fueron juntando todos sus artículos y viendo cuáles eran los principales síntomas o signos que pueden tener esos pacientes. Como ya es conocido, los síntomas aparecen entre los 2 y 14 días después de la exposición. Por eso hay que esperar esos 14 días para ver si van a presentar o no síntomas. Pueden ser muy leves a severos. Mucha gente a veces no se da cuenta ni siquiera que tuvo la infección, y esos son los pacientes positivos pero asintomáticos. Son muy similares a los de un resfriado común. Los principales son fiebre, del 43 al 98%, es decir, no todos van a tener fiebre, pero sí la gran mayoría. Tos, esta tos se caracteriza por ser una tos seca, no hay muchos casos de tos con expectoración. Posteriormente se pueden infectar por alguna bacteria, entonces presentar esta tos con expectoraciones. La disnea, en 40%, tienen gran ataque al estado general, con mialgias, artralgias y fatigas. Cuando este virus afecta, como dijimos en un principio, al sistema gastrointestinal, los pacientes pueden tener náuseas, llegar al vómito, dolor abdominal y diarrea. Y ahorita tenemos nuevas sintomatologías que son la anosmia y disgeusia en menos del 5%, es decir, la falta de olfato y de gusto, lo han presentado ya muchos pacientes y lo refieren. Lo que sigue, por favor. Hay, en ese mismo artículo que estábamos viendo del JAMA, de los 138 pacientes, también ellos vieron cuáles eran las principales complicaciones de estos pacientes. Ellos observaron que lo principal era el síndrome respiratorio agudo severo en un 61.1%. De los 138 pacientes, 36 se les complicaron y principalmente fue por el síndrome respiratorio. El segundo caso fueron arritmias en el 44% y choque séptico en el 30.6%. Comentan en este artículo que 4.7% de los pacientes presentarán complicaciones, es decir, que de 100 pacientes, entre 4 o 5 van a tener complicaciones. Ahorita estamos viendo que de 100 pacientes puede ser aproximadamente que entre 8 y 10 se nos vayan a complicar. La que sigue, por favor. ¿Quiénes tendrán más complicaciones? Pues los extremos de la vida, mayores de 65 años y menores de 5 años, y siempre con alguna de esas enfermedades concomitantes. Diabetes mellitus, hipertensión arterial, enfermedades cardiovasculares, enfermedades respiratorias, aquellos que tienen asma o enfermedad pulmonar obstructiva crónica, enfermedades con VIH-Sida, enfermedades inmunológicas, es decir, todas aquellas que están tomando a lo mejor esteroides o están con un inmunosupresor, las mujeres embarazadas, incluso también las que están en lactancia. Y de todas estas, las que se ha visto, aquí falta también obesidad. La que sigue, por favor.
En México, las principales comorbilidades que se ha visto, en primer lugar está hipertensión, el 20.1%, es decir, que de 100 pacientes hipertensos, 20 van a tener complicaciones. En segundo lugar está la obesidad, con 19.7%. Tercer lugar, diabetes mellitus. Y en cuarto lugar, tabaquismo. Aquí casi los pacientes con VIH-Sida, esta comorbilidad no ha complicado tanto. Ha habido pocos casos de pacientes seropositivos o con VIH que tengan complicaciones por la infección por COVID. La que sigue, por favor. En cuanto al laboratorio o imagen, ¿cuáles son los principales hallazgos que podemos tener? Vamos a tener la mayoría de los pacientes, acordándonos que es una enfermedad viral que afecta principalmente esta línea de defensa que son los linfocitos. Entonces van a tener una disminución o linfopenia en un 70%. También pueden tener tiempos prolongados, una DHL elevada, y ahorita tenemos que también algunos otros marcadores de inflamación, como es la ferritina y la PCR, van a estar elevadas. La radiografía de tórax, y aquí podemos, porque son los primeros artículos en donde empezaron a demostrar todas estas imágenes que ya son conocidas por la mayoría de nosotros. La radiografía de tórax se puede ver un infiltrado bilateral, si lo pueden ver aquí, y en las tomografías, que son estas imágenes que estamos viendo, esta imagen en vidrio deslustrado o en parches que se ven bilaterales en todas estas fotos. En la que sigue, por favor. Bueno, esta es otra publicación del New England. Son de 24 pacientes que están ya diagnosticados con el COVID. En la radiografía se ve este tipo de infiltrado tipo intersticial, sobre todo hacia las superficies de ambas radiografías de tórax, y nuevamente en las tomografías se puede ver esta imagen en vidrio deslustrado. En estos pacientes, la mayoría de ellos tuvieron las radiografías, el 96% estas opacidades bilaterales, y el 21% porque solamente se les hizo la tomografía a 5 pacientes, esta imagen en vidrio deslustrado, la que sigue. También ya tenemos reportes histopatológicos, porque como podemos ver, una enfermedad pues altamente, bueno, tiene una mortalidad y una letalidad muy alta. Tenemos formación de membranas hialinas, un infiltrado mononuclear, pues predominan los linfocitos, y estas células gigantes mononucleares que podemos ver en este recorte histopatológico de pulmón que se está viendo en esta imagen a la derecha. ¿La que sigue, por favor? No solamente tenemos lo que acabamos de reportar, hay otro artículo también de New England en donde ellos encontraron a nivel pulmonar un daño alveolar difuso con infiltrados linfocitarios perivasculares. En la primera foto de la mano derecha, si nos ponen el cursor, la parte más rosita es el infiltrado inflamatorio linfocítico de un paciente con COVID. En la parte de abajo, lo que ellos están visualizando con las flechas son los microtrombos en los septos interalveolares. Es por eso que tienen tanto daño pulmonar, desaturan tan rápido estos pacientes por el daño endotelial severo y por estos microtrombos que tienen. Esos ya son reportes histopatológicos. La que sigue, por favor. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Bueno, realmente ahorita ya hay pruebas rápidas. Cuando presentamos, ya hay pruebas rápidas, aunque todavía no las estamos utilizando aquí en la Ciudad de México. Las principales muestras son muestras respiratorias. Se deben hacer 2 tipos de hisopados a la vez. Uno es nasofaringio y orofaringio para tener una mayor recuperación del RNA de este virus. Es una PCR que vamos a hacer. También no solamente se puede hacer el nasofaringio y orofaringio, se puede hacer un aspirado endotraqueal o lavado broncoalveolar en pacientes más graves. Tiene una especificidad del 100% y una sensibilidad del 80%. Los resultados los obtenemos a las 48 o 72 horas. Todos estos muestras se envían al Laboratorio Estatal de Salud Pública en los diferentes estados, los que están en la Ciudad de México o en el Estado de México, en los hospitales COVID o en el INDRE. La que sigue, por favor. Bueno, aquí estamos viendo que en dónde más se pueden hacer las pruebas para el COVID-19. La que más utilizamos nosotros es el hisopado nasofaringio y orofaringio, pero también puede ser en lavado broncoalveolar, puede ser en aspirado traqueal, puede ser en el esputo, puede ser en biopsia,
puede también ser por sangre entera y hasta inclusive en orina, pero tiene una mayor sensibilidad y especificidad nasofaringea y orofaringea. La que sigue. Por favor. Perdón. También ya se están haciendo la medición de anticuerpos contra COVID, IgG e IgM. No lo está haciendo el laboratorio estatal, pero ya hay autorización para algunos laboratorios, sobre todo de manera privada, para que puedan medir los anticuerpos IgG e IgM. Eso nos ayuda sobre todo para aquellos casos asintomáticos, para saber si realmente presentaron la enfermedad. Entonces visualizaremos el tipo de anticuerpos que han desarrollado. El tratamiento, pues como todos sabemos, no hay un tratamiento específico para el día de hoy para el virus. Y ese es el problema que tenemos y por lo cual no se ha podido contener la pandemia, porque no tenemos un tratamiento específico. Sabemos que los casos leves se les da tratamiento ambulatorio, sintomático. Los casos moderados y graves son los que se están hospitalizando, sobre todo los graves. Y si hay evidencia clínica de infección bacteriana, se agregarán antibióticos. Vamos con la siguiente. Bueno, sí se están haciendo ensayos. Todo lo que tenemos son ensayos. Faltan tener la evidencia científica para poder recomendar tal o cual antibiótico o antiviral. Ya dijimos que los antibióticos, vamos a ver que sí se han utilizado en esta enfermedad viral, pero dentro de los más prometedores tenemos el primero, que es el remdesivir. El remdesivir es un antiviral, es una prodroga que inhibe la transcripción del RNA. Acuérdense que es un virus RNA y este medicamento fue utilizado en el MERS cuando se presentó y tuvo una buena respuesta. El segundo antiviral es el lopinavir-ritonavir. Es una droga utilizada para el virus del VIH, pero también la utilizaron cuando se presentó la pandemia del MERS y también tuvo algunos resultados. Sobre todo para el MERS. Para el SARS se están haciendo todos estos estudios. La cloroquina, un antimalárico con actividad antiviral in vitro, actúa en estos receptores que comentamos en un principio en la fisiopatogenia, en el AC2. Piensan que por eso pudiera tener una buena utilidad, pero vamos a ver que la misma Organización Mundial de la Salud ya emitió un comunicado en donde no recomienda el uso de la cloroquina o de la hidroxicloroquina. Y se hicieron algunos estudios que ahorita los vamos a ver de hidroxicloroquina y acitromicina, porque tiene un efecto inmunomodulador y reduce las citocinas proinflamatorias. La que sigue, por favor. Bueno, este es el primer estudio, también está publicado en New England, que habla sobre este antiviral. Bueno, este estudio, ellos hicieron una aleatorización de 1063 pacientes, a 538 le pusieron remdesivir, y a 521, pues no se le dio tratamiento, se le dio placebo. Es un doble ciego de placebo versus remdesivir intravenoso en pacientes hospitalizados. Se les daba el remdesivir 200 miligramos en su primer día, después seguido de 100 miligramos por 9 días, y el placebo se les daba 10 días. ¿Qué fue lo que concluyeron? Aquí tenemos en la mano derecha la gráfica. Acuérdense, tenemos la unidad de 1. A mano izquierda va a estar si me ayudan con el cursor, está el placebo y de mano derecha remdesivir. Pues de todo lo que pasa de la unidad va a ser mucho mejor. Entonces ellos concluyeron que el remdesivir es superior a placebo para disminuir el tiempo de recuperación, 11 días comparado contra 15, o 11 de remdesivir comparados contra 15 del grupo placebo. Eso fue lo que vieron. Actualmente en México no está aprobado el uso de remdesivir y pues realmente son pocos los días que disminuye el cuadro el remdesivir. La que sigue, por favor. Solamente está para pacientes graves. La hidroxicloroquina y cloroquina pues tuvo un boom en un inicio de esta pandemia, vamos a decir, entre el mes de marzo y abril. Bueno, este es un estudio muy grande, casi de 100,000 pacientes, se realizó en 671 hospitales, está publicado en el Lancet. En 6 continentes se incluyeron
como les había comentado, 96.032 pacientes, asignaron 4 grupos. Los grupos eran cloroquina sola, cloroquina más el macrólido, en ese caso creo que utilizaron acitromicina, hidroxicloroquina, y el 4º grupo era hidroxicloroquina más macrólidos. Acuérdense que estas combinaciones lo que hacen es que alargan mucho el QT, por eso había que tener una vigilancia estrecha. Nuevamente tenemos aquí nuestra gráfica, está nuestro valor de 1, si se pasa de la unidad, pues incrementa el riesgo de muerte, y se disminuye de la unidad, disminuye la cantidad de muerte. Como pueden ver, el estudio mostró que la hidroxicloroquina o cloroquina, ya fuera sola, combinada, en la parte de abajo lo podemos ver, tiene mayor tasa de mortalidad y la frecuencia de arritmias cardíacas es más elevada. Por eso fue que la Organización Mundial de la Salud paró este estudio. ¿Y por qué? Porque los pacientes estaban muriendo más y tenían más complicaciones cardíacas, ya sea sola o acompañada. Entonces, por eso se dejó de utilizar la hidroxicloroquina o cloroquina. Y nuevamente les repito, no hay un tratamiento establecido. Estamos haciendo estudios o ensayos viendo cuál nos ayuda más para disminuir las complicaciones de la infección por este virus. El que sigue, por favor. Bueno, ese es el otro antirretroviral, pero es más utilizado para la infección por el VIH. Parece que es un inhibidor de la proteasa. Ese fue un estudio publicado en New England, son todas publicaciones nuevas. Se enrolaron, o sea, le utilizaron 199 pacientes, a 99 se les dio el lopinavir, ritonavir, y a 100 se les dio cuidado estándar, no se les dio, o placebo podemos decir. Y en este estudio se reportó que el agregar lopinavir, ritonavir no se demostró ningún beneficio en comparación con los cuidados estándar. Aquí lo podemos ver en la gráfica a la derecha, en donde están comparando el lopinavir con los cuidados estándar, y de verdad no hay ningún tipo de evidencia. Entonces también por eso se dejó de usar el lopinavir, ritonavir, porque no había una evidencia clara. La que sigue, por favor. Bueno, la ivermectina, ese fue otro boom que se hizo. Ese es un antiparasitario y también tiene algún efecto antiviral contra el virus del RNA. Esos fueron de unos investigadores australianos, en donde ellos informaron que la ivermectina inhibía la replicación del SARS-CoV-2, pero in vitro. Fueron 1.408 pacientes del 1 al 31 fue del 1 de enero al 31 de marzo de este año, en 169 hospitales en 3 continentes. ¿Por qué fue el boom de la ivermectina y todavía la estamos utilizando? Porque decían que había una reducción del 65% en la ventilación mecánica y hasta del 83% de la tasa de mortalidad. Pero ya cuando revisaron bien ese estudio, por eso no está la publicación de la revista ni nada, y empezaron a encontrar que tenía varios sesgos. Entonces, realmente, lo que ellos estaban reportando no es realmente los valores verdaderos. Entonces, también ya se está dejando de utilizar la ivermectina. Alguna gente se quedó con esta apreciación y siguen utilizando ivermectina, pero realmente tiene muchos sesgos y lo van a analizar nuevamente este artículo. La que sigue, por favor. Bueno, y este es uno de los últimos, que se llama plasma convaleciente. Es un estudio dirigido por el doctor Casawell, está publicado en The Journal of Clinical Investigation. Bueno, aquí, ¿de qué se trata este estudio? Bueno, son anticuerpos de plasma sanguíneo de personas que se han recuperado de la infección. Es decir, cuando uno tiene una infección por un virus, el cuerpo de nosotros va a producir anticuerpos. Ese plasma lleno de estos anticuerpos se los están inyectando a los pacientes graves que están en terapia intensiva o que no están respondiendo a las medidas que se le están dando a estos pacientes. Se les pone este plasma con esos anticuerpos. Lo que se espera es aumentar la inmunidad de los pacientes y parece ser que esos anticuerpos tienen la capacidad de unirse y neutralizar al virus del COVID. Se están haciendo muchos estudios. Este es un primer escrito. Están participando muchos países en diferentes continentes y esperemos que poco a poco pongan la publicación para ver. Sé que en algunas partes ya están haciendo la aplicación de este plasma de personas convalecientes. La que sigue, por favor. Y bueno, esto lo acaban de anunciar también, la dexametasona. Ese fue un comunicado, no está la publicación todavía oficial, pero es llevado o conducido por la Universidad de Oxford.
en donde ellos ya ponen que la dexametasona reduce 1/3 la mortalidad en los pacientes COVID con apoyo mecánico ventilatorio y 1/5 entre pacientes con oxigenoterapia. Es decir, para pacientes graves es que nos va a ayudar. Para pacientes leves, pues no está recomendado la utilización de dexametasona. Solo se observaron estos efectos, una vez más repito, en pacientes graves, no en casos leves. La que sigue, por favor. Eso es lo que tenemos sobre el tratamiento, sobre el COVID. Ahorita, en cuanto a las complicaciones, pues sabemos es la administración de oxígeno a los pacientes que lo requieran. Los pacientes se tienen que hidratar muy bien. Y obviamente vamos a iniciar tratamiento antimicrobiano ante la sospecha de que puedan tener una coinfección bacteriana sobreagregada y evitar, porque todos sus pacientes van a tener una estancia alargada, ya sea en la terapia intensiva o en las unidades que están designadas como COVID, es muy probable que todos tengan infecciones asociadas a la atención de la salud, sobre todo neumonías asociadas al apoyo mecánico ventilatorio. Y en esos pacientes vamos a tener que hacer cultivos y dependiendo de los cultivos, entonces cambiar los antibióticos de acuerdo a cada germen. La que sigue, por favor. Vacunas, ya sabemos que no existen vacunas por el momento, pero sí hay 11 protocolos en fase 1 para el desarrollo de la vacuna. Es muy probable que dicen que para finales de 2020 ya tengamos a la mano una vacuna. Pero, ¿me pasa la siguiente? Este es un artículo que se publicó. ¿Cuál es el problema? Están obviamente desarrollando una vacuna de una manera más rápida de lo que normalmente se hace. ¿Por qué? Porque queremos frenar que siga el curso de esta pandemia. Tan pronto como se dio a conocer la secuencia genómica, que fueron en los principios del mes de enero, febrero, empezaron a trabajar en las vacunas. Esta secuencia genómica la descubrieron los chinos y a partir de ahí se empezaron a hacer muchos ensayos. En la gráfica a la derecha podemos ver todos esos ensayos. Se iniciaron el 16 de marzo. Y como digo que entre la segunda mitad, yo creo que va a ser el último trimestre del 2020, probablemente ya estarían probando las vacunas. Pero acuérdense que lleva unas fases. Si seguimos la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, aquí podemos ver normalmente las fases que necesita el desarrollo de una vacuna, ¿no? Generalmente tenemos que van en diferentes fases. Primero, obviamente, se tiene que hacer en ensayos en humanos, bueno, primero en animales, después en humanos se hace nuevamente en una población más grande para llevarlas. Es decir, para el desarrollo de una vacuna generalmente necesitan varios años y aquí estamos desarrollando una vacuna en meses, ¿no? Entonces, a lo mejor el ensayo de la eficacia y la cantidad de personas que necesitamos para saber si actúa, la vamos a sacar mucho más rápido. Pero las vacunas previenen la enfermedad, no la van a curar. Es decir, las personas que ya están con la infección no se van a curar. Lo que vamos a estar es prevenir que entonces nuevas personas se infecten. Eso es lo que vamos a hacer con las vacunas. La que sigue, por favor. Por lo tanto, ya casi para terminar, las recomendaciones generales, ya lo sabemos, pues lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón o utilizar siempre el gel con base de alcohol, el que recomienda el 70%, pues medidas de higiene, el estornudo de etiqueta, cubrirse la nariz perfectamente o boca cuando uno está estornudando, principalmente ya sea si va a utilizar un pañuelo desechable, después tirarlo o con el ángulo interno del brazo. La que sigue, por favor. No tocarse la cara, la nariz, la boca, los ojos con las manos sucias, limpiar, desinfectar las superficies y objetos de uso común, en casa, en la oficina, en sus sitios cerrados, sobre todo en los transportes públicos, en los centros de reunión. Se recomienda para limpiar puede ser cloro diluido o hipoclorito sódico al 5% o alcohol etílico al 70%. La que sigue, por favor. El uso de cubrebocas. Aquí, uso de cubrebocas, pues tenemos que algunos países lo han adoptado como una medida generalizada. Aquí nosotros en México, bueno, se hizo una limitación de este uso de cubrebocas. La misma Organización Mundial de la Salud
hizo un desplegado sobre la utilización de estas mascarillas en torno a la comunidad, y vamos a leerlo, tiene ciertos tipos de controversias. La que sigue, por favor. Bueno, en un inicio, la Organización Mundial de la Salud no recomendaba que las personas asintomáticas, o sea, que no tuvieran síntomas, llevaran mascarillas, porque no había pruebas de que el uso de esas mascarillas previnieran la transmisión del COVID-19. También ellos decían que el uso inadecuado o excesivo de estas mascarillas podía provocar que, obviamente, la carencia de mascarillas, de las cuales pues, todos sufrimos en las diferentes partes de la República Mexicana. ¿Por qué? Porque se agotaron casi todas las mascarillas, no solamente las mascarillas quirúrgicas, las de triple capa, también las N95. Entonces, ese era el problema. Y también al utilizar las mascarillas, muchas veces la gente se olvida o se la anda acomodando y entonces se anda frotando sus ojos, se lo acomoda, no se está lavando tanto frecuentemente las manos, y por eso la Organización Mundial de la Salud aconsejaba que las personas asintomáticas no lo utilizaran, solamente las personas que tuvieran síntomas y obviamente todo el personal de salud. La que sigue, por favor. Una mascarilla por sí sola ya sabemos que no es suficiente protección. O sea, esa mascarilla tiene que venir acompañada de otra serie de medidas, como una buena higiene de manos, lavarse de manera obsesiva las manos a cada rato. Yo creo que es una de las mejores medidas de prevención. Las mascarillas deben ser utilizadas por personas con síntomas principalmente, aunque ahorita ya todos estamos utilizando mascarillas. Las N95 podrían estar destinadas solamente para el personal de salud cuando vaya a realizar algún procedimiento que produzca aerosoles, por ejemplo, intubar, colocar algún tipo de sondas, cuando se van a hacer broncoscopías, cuando se van a hacer traqueostomías. Todos aquellos procedimientos que generen aerosoles son los que van a favorecer entonces a poder contagiarse del virus. ¿A qué sigue, por favor? Para entrar en una habitación con caso sospechoso o confirmado de infección durante la atención de estos casos sospechosos o confirmados, durante los procedimientos, como ya mencionamos, intubación, ventilación, traqueostomías, obviamente cuando el paciente cae en paro se le hace una reanimación cardiopulmonar y broncoscopías. ¿A qué sigue, por favor? Esos son el tipo de mascarillas que se recomienda, se agotaron, otra vez creo que ya las están produciendo. Son aquellas mascarillas, esas mascarillas, si las podemos ver a mano derecha, ponen el cursor, en el centro tiene un filtro, y aparte estas mascarillas tienen dos tipos de vendas elásticas que nos dan una mejor cierre, que son las más recomendables, son N95, es decir, que no dejan pasar aquellas partículas menores de 5 micras que son las que nos pueden infectar. ¿A qué sigue, por favor? Estos son para los trabajadores de salud. ¿Qué se recomienda, por ejemplo, en el triaje respiratorio, el que va a tener contacto? Pues obviamente aquí se estaban utilizando estos tipos de cubrebocas de triple capa, pero ahorita lo que se recomienda son los N95 con estos gogles, una bata desechable y también los guantes. Y aquí podemos ver lo que se utiliza en urgencias y obviamente cuando el paciente está mucho más grave. La que sigue, por favor. El equipo de protección para terapia intensiva debería ser doble guante. Ellos proponen que sea guantes de nitrilo, porque son guantes mucho más fuertes, gorro, también hay que cubrirse sus zapatos o botas, las escafandras o las caretas que tenemos, batas desechables y gogles. Yo en esa práctica no pongo el video, pero hay un video de cómo vestirse y desvestirse, que también para los trabajadores de salud se los recomiendo. Hay muchos de estos videos, cómo ponérsela, quitársela, porque de esa manera vamos a evitar inocularnos de las secreciones de los pacientes. Es para vestirse, para poder ver estos pacientes, ya cuando tenemos un paciente o un área COVID, necesitamos tener un monitor que nos vaya diciendo cómo poner las cosas, ir revisando, que nos revisen si nos colocamos bien nuestro equipo de protección, y también cuando nos vamos a quitar esta vestimenta, necesitamos otro supervisor que nos vaya diciendo cómo irnos quitando paso a paso cada parte del equipo de protección. Aquí sigue, por favor. También el equipo de protección se le debe dar cuando se va a dar un traslado intrahospitalario,
y a todo paciente que llega al hospital se le va a colocar un cubrebocas, en este caso no va a ser N95, preferentemente quirúrgicos, o cubrebocas de triple capa y obviamente lavado de manos o aplicación de gel. Todo paciente se debe de hacer eso en el hospital. ¿A qué sigue, por favor? ¿Cuándo se debe cambiar esas mascarillas o qué tanto van a aguantar esas mascarillas? Bueno, tenemos diferentes tipos de mascarillas. Tenemos mascarillas N95 en forma de pico de pato. Esas mascarillas duran, puede durar un turno si es bien cuidado. Entonces, cada 8 horas de uso continuo. Si se sale de la área contaminada, sufre salpicaduras o se humedece, pues se tiene que desechar. Tenemos las otras mascarillas N95 en forma de concha. Estas pueden tener una duración un poquito más prolongada, hasta de 40 horas de uso continuo, pero si se sale de un área contaminada, sufre salpicaduras o se humedece, se tiene que desechar. El cambio de batas y guantes, pues es de ser con cada turno, si se sale de un área contaminada o se sufre salpicaduras. Y después, la otra no la puedo ver, es el cambio de los otros tipos de cubrebocas. El objetivo de esto es que el cubrebocas no se humedezca. Si pierde sus resortes, también es un cubrebocas que tenemos que cambiar. ¿La que sigue, por favor? Recomendaciones de la Secretaría en caso de llegar un caso sospechoso. La que sigue. Para aquellos que están como médicos de primer contacto, ¿qué es lo que hay que hacer? Primero, en todo centro de salud o clínica de primer contacto ya deben tener designados un lugar para ver estos pacientes de COVID-19. Debe ser un cubículo aislado con una puerta cerrada o ventilado en lo que sea posible. Los pacientes con síntomas respiratorios, a ellos se les va a colocar un cubrebocas y después se les tiene que hacer un estudio epidemiológico y es muy importante también saber sus contactos. Una vez que ya se hizo este estudio epidemiológico, ya sabemos cuáles son sus contactos, pues el siguiente paso, si podemos ver, es tomar la muestra. Y esta muestra se mandaría al Laboratorio Estatal de Salud Pública. Si el centro de salud o el hospital de primer contacto no puede hacer esto, si pueden seguir el algoritmo, pues entonces se enviaría a un hospital de segundo o tercer nivel para que apoye con la toma de la muestra. La diapositiva que sigue, por favor. Bueno, ¿qué pasa? También los pacientes muchas veces ya no llegan a los centros de salud o a los hospitales de primer contacto, llegan de manera directa ya a los hospitales COVID o unidades COVID. Aquí lo que se va a hacer es, obviamente, si el paciente no tiene síntomas que ameriten su hospitalización, pues sí se les hace su estudio de caso epidemiológico y aparte se les toma muestras, se les da tratamiento si es que lo ameritan y se les manda de resguardo domiciliario 14 días a su casa. Si el paciente está en condición, viene en muy malas condiciones, con hipoxemia, con mucha dificultad respiratoria, esos pacientes entran al área COVID y en muchos casos también a terapia intensiva. En ese caso se toma también la muestra y el paciente se quedará a cargo del hospital COVID. Es muy importante tener el conocimiento de los contactos de estos pacientes porque esos serán de pasar a casos sospechosos, sus contactos podrán pasar a casos confirmados y entonces tendremos que hacer lo mismo con estos casos nuevos confirmados. La que sigue, por favor. Para terminar ya la plática, hay que recordar que esta infección se está duplicando cada 6.4 días, tiene una tasa de letalidad mundial de 5.2, pero México reporta una tasa de letalidad de 12.2%. El 85% de los pacientes tendrán un cuadro leve o moderado, 15% de los pacientes tendrán un cuadro severo y 4.7% presentarán complicaciones. La que sigue, por favor. Las principales personas que se complicarán son aquellos mayores de 65 años y que estén inmunodeprimidos. En México se ha visto que las principales son hipertensión arterial, obesidad, diabetes mellitus, enfermedades cardiovasculares y enfermedades pulmonares. La que sigue, por favor. Y yo creo que pues no es un solo virus el que está circulando actualmente y no es una carrera, es una carrera que estamos viendo, en donde el primer lugar ahorita se lo está llevando el coronavirus, pero en unas pocas semanas van a entrar los casos, o ya entraron los casos de dengue,
posteriormente vamos a estar a nuestra etapa invernal y entonces se va a pegar también ahí casos de influenza y como vimos en los principios de febrero y marzo hubieron brotes en la Ciudad de México de sarampión, una enfermedad que estaba controlada, pero con esa nueva cultura o estas nuevas ideas de los padres de no vacunar a los niños, pues tuvimos brotes de sarampión. Entonces va a llegar un momento en que se van a empalmar muchos de estos virus, y entonces vamos a tener, como dicen, la tormenta perfecta. La que sigue, por favor. La siguiente. Bueno, y no sé si me podrían mover tantito la foto donde sale, porque si no, no puedo leer lo que dice a mano derecha. Si pueden poner la foto del otro lado. ¿Se podrá? Es que... pero si me pueden quitar la foto de acá de la mano derecha. O sea, pasarlo para la mano izquierda. Es que no puedo leer lo de la derecha. Eso lo puede hacer usted, doctora. Eso lo puede hacer usted. Toma su cursor y ve en la parte de arriba, hasta arriba, le da clic y se lo lleva hacia donde usted quiera. ¿Sí? A ver. Ya, sale. Perfecto. Listo. ¿Ya no hablo? ¿No hablo? Ya no. A ver, Ulises. ¿Cómo estamos? ¿Ya puedo hablar? Ok, ya para terminar, me gustó mucho esta publicación que se hicieron. Dice, y de repente despertamos un día y todo cambió. En Disney se apagó la magia, la muralla china no es tan fuerte, New York sí duerme y ningún camino quiere conducir a Roma. Los abrazos y besos se transformaron en armas peligrosas y la escasez de productos nos demuestra una vez más lo egoísta que somos. Un virus se corona como dueño del mundo y nos dimos cuenta de nuestra fragilidad. Muchas gracias. Dice, el coronavirus es lo mejor que me podía pasar. Mi mujer no quiere viajar, no quiere comprar nada porque todo viene de China, no va a la plaza o cualquier evento por miedo a que la contagien, pasa todo el día y la noche con la boca tapada. Esto no es un virus, es un plan de salvación. Y ahora sí creo que ya terminamos con esta plática de coronavirus. No sé si tengan alguna duda o pregunta.
Buenas tardes, querido auditorio. Vamos a pasar a la sección de preguntas y respuestas. Tenemos a Pablo Mendoza del ISSSTE. Nos pregunta, ¿son importantes como laboratoriales el dímero D y la ferritina? Sí, lo mencioné en una parte, sobre todo la ferritina se ha visto que casi en el 90% de los pacientes se encuentra elevado la ferritina arriba de más de 1000 unidades o 2000 unidades, igual que el dímero D a veces puede estar elevada porque en algunos pacientes se han visto también que pueden presentar tromboembolismos pulmonares. Okay. Una siguiente Buenas pregunta. tardes. También Andrés Ramón Chacón de la UB nos pregunta, paciente asintomático con primer resultado positivo para COVID-19 el 1 de mayo, segunda prueba 27 de mayo positivo y sigue asintomático, ¿aún puede transmitir el virus? Bueno, en ese caso serviría a pedirle anticuerpos IgG e IgM. Si él tiene anticuerpos solamente IgM, sí, tenemos riesgo de que pueda estar contagiando a otras personas. Pero si ya tiene anticuerpos IgG y ya no, los IgM desaparecieron, ya no hay riesgo. Yo le pediría a ese paciente anticuerpos. Okay. Igual Pablo Mendoza nos pregunta, en su experiencia como uso de antiinflamatorio, ¿qué consideración le merece el tolicizumab? Bueno, sí, se ha utilizado en el hospital. Estuve buscando artículos, pero tampoco se ve, no lo pude presentar aquí en esta plática, pero realmente no se ha visto que haya una disminución del proceso inflamatorio, a diferencia de sí con la dexametasona. Por eso están recomendando más el uso de dexametasona. Él también nos pregunta, en pacientes hospitalizados con baja saturación, ¿se maneja con oxigenoterapia, AINES, esteroides y antibiótico-terapia, así como antitrombóticos? Sí, se ponen todos. Ahí no le entendí la pregunta. Sí, utilizamos todos. El paciente que llega, obviamente bueno, a ver si con eso lo respondemos. El paciente que llega, si llega con una saturación baja, si se hospitaliza, primero se inician con mascarillas reservorios, casi a 15 litros por minuto. Aparte de eso, se le deja enoxaparina para evitar todas estas microtrombos que ya comentamos en la fisiopatología. También se le deja antiinflamatorios y dexametasona. Y le estamos dejando también a estos pacientes acitromicina y antibióticos, porque si se intuban estos pacientes, tienen riesgo de adquirir infecciones por bacterias. ¿Qué antibióticos utilizamos? Estaba utilizando originalmente en nuestro hospital ceftriaxona con alum macrólido, ya sea claritocina o acitromicina. Nos esperamos a los antibióticos de amplio espectro y después se puede ir escalando según los cultivos que se le vayan haciendo a estos pacientes. Espero que con eso se haya contestado. Muchas gracias, doctora. De nada. Eso es todo Por ahorita son las preguntas que hemos recibido. Les recordamos que pueden hacer las preguntas a través del mismo stream o bien hay una publicación marcada en la página oficial de la Olimpiada de Farmacología, al igual que pueden hacer sus preguntas a través de Twitter mencionando Olimpiada Farma, su nombre, la institución y su pregunta. Pasamos con la doctora. Ahorita. Tenemos otra pregunta de Jorge Morgado. Dice, ¿qué opina de oxígeno a alta temperatura? Bueno, ahí sí no podría contestar, no he escuchado o no he leído eso de oxígeno a alta temperatura, no tengo experiencia al respecto. Actualmente se están haciendo muchas medidas heroicas,
están utilizando muchas cosas que, pues, de las cuales no tenemos mucho experiencia, entonces por eso están publicando tantas cosas y empezamos con un antibiótico y a los 15 días eso ya no sirve y utilizamos tal medicamento y a las 3 semanas publicaron que ya no nos sirve y ahorita este sí sirve y ahorita el otro no. Entonces hay que estar muy pendiente de todas las publicaciones y recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Muy bien. Tenemos una pregunta por parte de la doctora Irene Rodríguez de la Universidad Veracruzana que nos pregunta que si es posible infectarse habiendo pasado ya una infección. Bueno, es difícil porque generalmente cuando uno se infecta, el mismo cuerpo genera anticuerpos, IgM, es decir, que nosotros solos creamos como nuestra propia vacuna. Pero sí podemos, si hay un porcentaje, se ha escrito que se pueden volver a reinfectar, pero la sintomatología va a ser más leve. Son en menor cantidad de casos. Ok. Tenemos una pregunta de Jorge Gordillo, residente de primer año de Medicina Familiar de la Universidad Veracruzana. Dice, acabo de ingresar a la transmisión. Mi pregunta es ¿recomienda la intubación o la pronación temprana? Sí, bueno, en el hospital donde nosotros estamos, sí se le está haciendo pronación a los pacientes cuando no están respondiendo al apoyo mecánico ventilatorio, ya la autorización de altas, bueno, un PIB alto, ya una saturación alta, sí estamos haciendo pronación y sí se ha visto mejora en ese tipo de pacientes. Gracias. Les recordamos que pueden hacer sus preguntas a través del mismo stream o Facebook o Twitter, siguiendo las instrucciones que aparecen en la imagen abajo. ¿Qué visión tiene México? ¿Ya? Doctora, disculpe, ¿qué visión tiene México ahorita para la pandemia? ¿Nos podría comentar? ¿Qué piensa? Bueno, es una pregunta pues controversial porque yo desde mi punto de vista se empezó muy pronto a la nueva normalización, como dicen ellos, empezaron el 1 de junio. Lo que yo veo que pues México es un país tan grande que no en todos los estados teníamos nuestro pico máximo. Por ejemplo, aquí en el estado de Veracruz, pues empezamos la normalización, la nueva normalización el 1 de junio, y a partir de eso nosotros no habíamos alcanzado nuestro pico máximo de la curva, y entonces con esa nueva normalización, pues obviamente hay más casos y tenemos muchos más pacientes. Entiendo que pues muchas de esas cosas son por presiones económicas y que lo hicieron para poder nuevamente mover la economía de los estados, generar más empleos, mover esa parte, pero también hay que ver que realmente no teníamos controlada la pandemia, no se alcanzó el pico máximo, no se ha alcanzado el pico máximo, y yo creo que con la reapertura que se hicieron, pues vamos a tener más casos de los que esperáramos. Yo pienso que la pandemia no va a terminar en 1 o 2 meses, yo creo que va a seguir varios meses todavía en este año. Y recuerden que no se va a quitar por completo, este nuevo virus ya está aquí en el mundo con nosotros, va a encontrar su mejor periodo de estación para poder propagarse, probablemente sea invierno. Entonces yo creo que nos va a pasar como en el H1N1, la gente va a hacer sus anticuerpos. En un momento va a llegar la vacuna, en donde se van a poder disminuir los casos,
en otro momento también se va a descubrir algún medicamento que nos ayude a controlar esta enfermedad, pero este virus no se va a eliminar por completo, no se elimina por completo, va a seguir circulando. Y yo creo que todavía en noviembre, diciembre vamos a tener casos de COVID. Ese desde mi punto de vista. Muchas gracias, doctora. No hemos recibido ninguna pregunta por ahora. ¿Comento la doctora? Sí. Bueno, como inquietud de los estudiantes y de los padres de familia, pues creemos que definitivamente ya no se pudo concluir el curso de forma presencial. ¿Considera usted que puede ser posible iniciar de forma presencial el siguiente curso en el mes de septiembre? Yo pienso, bueno, es mi humilde opinión, acuérdense que tenemos un subsecretario encargado de todo eso y un secretario de educación, pero yo pienso que con la cantidad, en el estado de Veracruz voy a hablar, ¿no? Porque no tengo el conocimiento, o sea, sí tengo, sé cómo van los otros estados, pero hablando de Veracruz, como estamos ahorita, yo creo que en septiembre no se va a poder iniciar de manera asistencial las clases todavía. Claro. Porque tenemos mucho más casos que los que teníamos en mayo. Y entonces va a estar más difícil. Así es. Uh-huh. Disculpe, en su opinión, ¿considera mejor, en baja saturación, considera mejor intubación o traqueostomía? No, yo primero intubación. Por último, la traqueostomía. Es que tenemos otra pregunta de Jorge Gordillo. Nuevamente, he visto un peor deterioro y cetoacidosis en pacientes diabéticos. ¿Habrá algún estudio que recomiende un tratamiento diferente a este tipo de pacientes, ya que solo se les maneja el mismo manejo más ella? ¿Más qué? Dice EIAR. EIAR. Sí hay artículos que busque en el New England Journal of Medicine y hay uno en el JAMA, no lo recuerdo, pero sí están subiendo varios artículos. Hay uno sobre el tratamiento de los diabéticos en el COVID. ¿Qué recomendaciones dan y qué se da? Bueno, obviamente esos pacientes pasan inmediatamente a la utilización de insulina, porque pues la misma infección hace que sus niveles de glucosa estén mucho más elevados. Entonces, pues estos pacientes todos se les tiene que poner insulinas o infusiones, pero sí hay artículos, no los tengo a la mano porque realmente no era el objetivo de la plática. Pueden hacer una plática solamente de diabetes y COVID. Ok, muchas gracias. Sería muy interesante, doctora. Sí, pero yo creo que le indicado ahí tendría que ser un endocrinólogo o un intensivista para poder, bueno, hay muchos artículos que están saliendo, ¿no? O sea, es interesante esa enfermedad, todo lo que han permitido publicar y qué tan rápido se han publicado las cosas. Han aceptado muchos artículos buenos, otros no tan buenos, pero la cosa era informar a toda el personal médico y paramédico y de salud sobre esta enfermedad y sobre todo los hallazgos. Creo que Muy bien. De la doctora Irene. Uh-huh.
Muy bien, muchas gracias. Únicamente, pues, estamos ante una situación de salud muy difícil que creo que la mayoría de los que estamos, o todos los que estamos vivos, no habíamos tenido experiencia de este tipo. Es importante todo lo que se pueda publicar. A veces los estudios, como dice la doctora, no están del todo técnicamente bien elaborados, los protocolos. Sin embargo, tenemos esa avidez ahorita, esa necesidad de saber. Y yo creo que todo lo que podamos describir cada uno desde nuestras trincheras siempre será importante mientras no tengamos algo seguro completamente en cuanto a el comportamiento de este virus. Recordemos que por momentos, así como lo describió la doctora, durante el transcurso, haciéndonos una línea del tiempo, ha habido manejos, luego esos manejos ya no funcionan, otros estudios donde hay otro tipo de manejos, y así lo hemos tenido que hacer. Finalmente decimos, como decimos vulgarmente, este virus no tiene palabra de honor, ¿verdad? No podemos saber cómo se va a comportar en cada persona. Entonces, no hay más que cuidarnos y que continuar extremadamente las medidas que nos pide la Secretaría de Salud y todos los profesionales de la salud. Yo creo que si nosotros o toda la población pudiéramos llevar a cabo las medidas necesarias, las medidas de cuidado necesarias que los gobiernos y los estándares y las autoridades en la salud han podido multiplicarnos mediante los medios de difusión, si esto lo hubiéramos podido llevar a cabo, sería otro México el día de hoy, sería otra historia. Sin embargo, tristemente podemos decir que no estábamos preparados y no lo estaremos nunca si seguimos con esta actitud. Yo agradezco a todos los profesionales de la salud, bueno, yo estoy dentro de ellos, pero agradezco a todos los profesionales de la salud el enorme esfuerzo que se está realizando para poder sobrellevar esta pandemia. A la sociedad, aquellos que están respondiendo a nuestro llamado, también les agradecemos. Y a los que no lo están llevando a cabo, les pedimos encarecidamente que atiendan a nuestras indicaciones, porque no lo hacen hasta que no hay un muerto en la familia. Yo quisiera, por favor, que no esperen a que haya muertos en la familia. Traten, por favor, de seguir las indicaciones del personal de salud. Con esto, pues, me despido. Yo quisiera, la Facultad de Medicina de la Universidad Veracruzana, región Jalapa, agradece a la doctora Sandra Niño Oberto su brillante disertación. Doctora, muchísimas gracias. Qué amable y excelente su plática. Y de la misma manera agradecemos a nuestro auditorio, a nuestro atento auditorio, por una participación activa y atenta a las indicaciones y a toda la información que nos pudo traer la doctora Sandra Kira Niño Oberto. Muchísimas gracias y muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por la invitación. De acuerdo con todo lo que dice la doctora Irene, hay algunos que no nos podemos quedar en casa, que estamos trabajando en los hospitales. Es triste ver la cantidad de pacientes que nos llegan, porque, increíble o no, mucha gente todavía no cree que existe este virus, creen que son inventos de la sociedad o del gobierno, pero sí existe esta enfermedad. Llegan pacientes muy graves, ya en condiciones que no los podemos ayudar. Ha habido días en que no hay camas para atender a los pacientes, a lo mejor no lo saben, pero no hay camas. Ustedes que se pueden quedar en casa, quédense en casa, utilicen el cubrebocas, todas las medidas que indica la Secretaría, pues a cuidarse. Si ustedes se cuidan, nos cuidan también a nosotros. Hay personas que todos los días están salvando vidas, están arriesgando su propia vida. Sería todo. Muchas gracias al auditorio.
y próximamente les tendremos más pláticas interesantes. Buenas tardes. Buenas tardes.